Muy buenas tardes, amada familia, Iglesia del Señor Jesucristo, lavada y comprada con la sangre del Cordero. Gracias a Dios por la vida que Dios nos concede hasta este momento. Tendremos ahora el inicio de otra serie más de temas, esperando que sea de grande bendición para sus vidas, para nuestra vida, y mayormente porque ya iniciamos ahora sí el mes de diciembre, donde la sociedad lo considera como un mes de fiestas y muchos se felicitan diciéndose feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Bueno, pues vamos a estar compartiendo esta palabra y hermanos, esta serie de temas son los nombres del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Vamos a estudiar por lo menos ocho nombres que la Biblia resalta, lo que son los nombres de Jesús, y que el profeta dijo y llamará su nombre, y ahí da una lista de nombres que tendría y se conocería de esa manera nuestro Señor Jesucristo. Así también espero que estemos extendiendo el reino, como los temas anteriores que hemos compartido, han recibido. Espero que su vocabulario haya cambiado, esté cambiando, y ahora conocer los nombres de Jesús. Yo creo que eso nos va a ayudar cada día más ser mejores y de poder extender el reino. No se nos olvide, nuestra meta es crecer, nuestra meta es que la gente sea alcanzada para Cristo, y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos use como a Él le plazca. Mis queridos hermanos, entonces vamos a iniciar con ese tema. Y el primer tema que vamos ahora sí a estudiar de esta nueva serie es admirable. El profeta dijo, llamará su nombre admirable. Pero voy a leer el versículo de Isaías 9:6, y este versículo lo vamos a estar leyendo por lo menos en 5 enseñanzas, porque de ahí se basa la enseñanza, esta serie de temas. Entonces, Isaías 9:6 dice así, el profeta de esa manera lo dijo 600 años antes de que Jesús viniera a nacer y a morir y a resucitar para que obtengamos la salvación de nuestra alma. Dice así Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, y se le ha puesto estos nombres. Dice aquí, hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe que trae paz. Esto es en la versión, la palabra de Dios para todos. Pero en la versión 60 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, como dije, que este tema, ese versículo se va a estar leyendo por lo menos en 5 enseñanzas. Esta es la primera ocasión, y en esto basamos la enseñanza de los nombres de Jesús. Entonces, el tema de hoy es admirable,
su primer nombre, como dijo el profeta, llamará su nombre admirable. Admirar las obras de Jesús nos impulsa a vivir una vida de agradecimiento. Espero que así sea, que cada día nosotros estemos siendo agradecidos por tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros y que ha causado admiración. Es nuestro admirador, nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, su nombre es admirable. La palabra admirable, de acuerdo a la raíz hebrea, en el hebreo, traducida admirable o maravilloso, se refiere a lo que sobrepasa la comprensión o poder humano. Eso es lo que podemos entender la palabra admirable en hebreo, que sobrepasa la comprensión o el poder humano. Eso es la definición. En el griego es ekpleso. Y son dos palabras compuestas. La primera palabra es ek, que significa fuera de. Y la otra palabra es pleso, que significa golpear. Eso es lo que significa. Entonces, ya uniendo estos dos significados, diríamos golpear afuera. Significa haber recibido un choque mental sumamente fuerte. Estar atónito. Eso es lo que significa la palabra admirable. Estar atónito. La palabra ek es intensivo. Debería utilizar el término castellano quedarse atónito. Quedarse atónito. Eso es lo que podemos dar el significado de la palabra admirable. Entonces, lo que podemos decir lo siguiente. Alguien admirable es aquel que sorprende positivamente por lo que es, o por lo que hace, o por lo que dice. Una persona admirable nos maravilla y asombra por su encanto, por su sabiduría, por sus respuestas, por su conducta, por sus hechos o sus milagros. Eso es lo que significa la palabra admirable. Cuando alguien nos causa admiración, es porque nos impacta su personalidad, su capacidad, sus cualidades, su majestad, su autoridad o su poder. De manera que cuando vemos lo que hizo, nos quedamos con la boca abierta o nos damos crédito a nuestros ojos. Eso es lo que podemos decir la palabra admirable. Donde podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nos ha golpeado, nos ha impactado. Ahora sí, estamos maravillados, debemos de estar maravillados. Por eso su nombre es admirable. Entonces, si admiramos las obras que Jesús hizo y está haciendo y seguirá haciendo, eso nos debe de impulsar a seguir viviendo una vida de agradecimiento y nunca volver atrás, porque cada día Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Para que esto podamos entender la palabra o el nombre del Señor Jesús de admirable,
la verdad encontramos en la Biblia, hay muchas razones por el cual podemos decir que del por qué es admirable. En la Biblia está llena de razones y no puedo cortar algo que trato de que entendamos por qué Jesús se llama admirable. Y hoy quiero darle 10 razones del por qué Jesús se le llama admirable. 10 razones. Iniciamos con la primera razón. La primera razón. ¿Y saben cuál es la primera razón por el cual el Señor Jesús se le llama admirable? Por su nacimiento. Por su nacimiento. Su nacimiento fue admirable. Fue admirable. Y esto lo vamos a recordar. Vamos a recordarlo porque lo hemos estudiado, lo hemos leído en Lucas 2, 13, 14 y el 18. Vamos a ver qué nos dice la escritura, la palabra, de por qué razón Jesús lleva este nombre de admirable. Es muy importante de recordar esto y vamos a recordar lo que dice Lucas, San Lucas capítulo 2, ahí tenemos el versículo 13, 14, hay mucho que decir aquí, pero yo quiero solamente resaltar estos 3 versículos, el 13 y 14 de Lucas 2, que dice así, en la versión 60, dice, y repentinamente apareció con él un ángel, dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora el versículo 18 dice aquí, y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, ¿por qué Jesús se llama admirable? Por su nacimiento. Cuán admirable fue el nacimiento de Jesús, que los ángeles se dejaron oír y ver. Y los pastores, ahora sí, contando su gran experiencia al recibir el mensaje de los ángeles. Por eso dice ahí que cuando llegaron los pastores, dice, todos le oyeron, se maravillaron, es decir, se admiraron de lo que los pastores decían. Por eso es admirable. No ha habido ningún otro personaje que su nacimiento haya causado una admiración. Cuando Jesús nació, descendió aquel ejército de ángeles, aquel coro angelical, y aquel ángel Gabriel que fue y entregó ese mensaje a los pastores, que los pastores estaban cuidando su rebaño, y ahí el ángel llegó a darles la buena noticia de que Jesús había nacido, y les digo cómo lo iban a encontrar. Y los pastores creyeron el mensaje de los ángeles y dejaron encerrar sus animales y corrieron a buscar el nacimiento de Jesús. Y tal como los ángeles, como el ángel le dijo a estos pastores, así vieron estos pastores en dónde estaba Jesús, en ese pesebre.
Entonces, por eso es admirable. Por eso, cuando los pastores empezaron a decir lo que el ángel les dijo, dice toda la gente que escucharon, se maravillaron. Y se maravillaron los pastores. Sí, ahora sí fue una gran admiración. Les pegó duro, así como lo vimos en el significado de la palabra admirable. Por esa razón fue profetizado su nombre, que es admirable, y es admirable. La segunda razón por la cual se llama Jesús admirable, por su bautismo. Igualmente en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, estamos en la misma versión, para ahora sí ir leyendo todos esos versículos. Es muy necesario leerlo, aunque no lo sabemos, tal vez ya tenemos idea de estos versículos. Yo creo que es necesario recordarlo. Dice así la palabra de Dios, Lucas 3, 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es lo que dice la Escritura. Ese es cuando el Señor Jesús se bautizó. Qué tremendos acontecimientos vemos aquí. Por lo menos tenemos tres cosas ahí, por eso es admirable, por eso su nombre es admirable. Los cielos se le abren cuando él se bautizó, y Juan fue testigo de ver al Espíritu Santo que vino y posó sobre él en forma de paloma. Y escuchó Juan y todos los que estaban ahí esa voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el que me hace sonreír. Ese es maravilloso, por eso es su nombre, es que admirable. La paloma simboliza la ternura, la inocencia y la mansedumbre, y era ofrecida en sacrificio. ¡Qué admirable es nuestro Señor Jesucristo! Así es, si el Espíritu de Dios descendió sobre él, por eso fue admirable, porque vino y posó esa paloma que es el Espíritu Santo, es decir, esa ternura que hay en Jesús, esa inocencia y esa mansedumbre, y que iba a ser sacrificado. Por eso su nombre es que admirable. Muy bien, llevamos dos entonces. Primero es su nacimiento y el segundo es su bautismo. Ahora veamos por qué Jesús, su nombre es admirable. ¿Por qué? Por su dominio propio, por su templanza. Y no sabemos la historia de Mateo 4, 1 al 11. Creo que usted conoce esta parte cuando Jesús fue llevado al desierto para ayunar, para ahora sí estar en ayuno 40 días y 40 noches. Y durante ese tiempo nos dice la Escritura que el diablo llegó y lo empezó a tentar. El diablo lo quería destruir. Pero ahí vemos cómo Satanás fue avergonzado y destruido. Él, no Jesús. Jesús no solamente tuvo el dominio sobre su deseo de comer durante 40 días, sino también en los momentos de mayor debilidad,
de no ceder a las tentaciones que ofreció el diablo, que le ofreció a Satanás. Ahí lo vemos en 3 ocasiones. Acuérdense esa parte bíblica, son varios versículos, pero yo quisiera que ustedes en su momento lo puedan leer, lo que dice Mateo 4, 1 al 11, y donde 3 ocasiones el diablo ahora sí tentó a Jesús para quererlo destruir. ¿Y qué pasó? Fue avergonzado Satanás. Así es, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso su nombre es admirable, por esa causa. Bendito sea el Señor. Muy bien, llevamos 3 entonces. Número 4, la otra razón, por su hablar y enseñar. Este es otro, ahora sí, importante razón. Esta es la razón contundente del por qué Jesús fue admirable. ¿Por qué mucha gente lo admiró cuando él hablaba, cuando él enseñaba? Y vamos a ver lo que nos dice San Juan 7:46. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Eso es interesante leerlo. San Juan 7, versículo 46. Dice así, voy a dar lectura a este versículo para que entendamos del por qué Jesús es llamado admirable, y esto ahora sí nos cause mucho entusiasmo de seguir, ahora sí creyendo y disfrutando de su presencia. 7:46 dice así: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Voy a leerlo en otra versión, también me impactó porque lo revisé en la otra versión y me llamó la atención este versículo, ¿sí? Y ahorita les voy rapidito dar una breve explicación de este texto que estamos leyendo. 7:46 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: los guardias respondieron: nunca un ser humano ha hablado como él. Nos dice en este contexto de este versículo que los líderes judíos se negaron a creer en Jesús. Estos judíos, estos sacerdotes, estos fariseos, que siempre estuvieron en contra de él, y entonces mandaron a los guardias para que fueran y lo arrestaran y lo trajeran ahora sí ante ellos. Pero estos hombres, cuando fueron a querer cumplir con esta orden de los fariseos, y cuando llegaron los guardias o los alguaciles y empezaron a escucharlo a Jesús, de que cómo hablaba, de que cómo enseñaba, que eso les impidió para que ni siquiera lo tocaran, ni siquiera le dirigieron la palabra. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, fueron impactados estos guardias. Se admiraron. Ahí está. Por eso su nombre es admirable. Por eso, por la manera que él enseñó, por la manera que él hablaba, con una tremenda autoridad. Y entonces, estos hombres no pudieron detenerlo, no pudieron arrestarlo. Les impactó. Ahora sí se admiraron y fueron y le dijeron a los fariseos que pues no se atrevieron de arrestarlo. ¿Por qué? Porque les admiró cómo hablaba. Eso es lo que nos dice la Escritura. Hay otro versículo más rapidito que lo quiero leer en Marcos 1:22. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley.
Ahí está. Entonces, la gente fue admirada en la manera en que Jesús, ahora sí, enseñó, predicó. Bendito sea el Señor. Por esa razón, su nombre es ¿qué? Admirable. Bendito sea el Señor. Esto es lo que puedo decirles. La gente percibió que Jesús enseñaba de otra manera, no como los fariseos, no como los escribas. Y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Toda autoridad. No como los escribas. Así dice la Escritura. Por esa razón, su nombre es ¿qué? Admirable. 5. ¿Por qué Jesús se llama admirable? Por sus milagros. De otra manera, Él, ahora sí, causó admiración a la concurrencia. Y en Mateo 9:8 encontramos ahí cómo el Señor Jesús empezó a hacer grandes milagros y eso la gente le causó mucha admiración. Mateo 9:8. Cuando la multitud vio esto, se llenó de miedo y alababan a Dios por traer tal poder a los seres humanos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. 9:8. Entonces, ¿qué pasó? Nos habla aquí de lo que el Señor hizo, ese gran milagro, bendito sea el Señor, de aquel paralítico que se levantó, y ahora sí, lo bajaron por el techo, pero él salió caminando y cargando su camilla, su lecho, y la gente se quedó admirada. Igual el paralítico quedó bien admirado, fue impactado. Bendito sea el Señor. Por esa razón su nombre es ¿qué? Admirable. ¿Por qué? Por las grandes cosas que el Señor hizo y está haciendo, por sus milagros. 11:5 también vamos a ver qué nos dice este versículo. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra de Dios aquí. Dice, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les anuncia la buena noticia. Fíjese nada más, de manera resumida, vean cómo el Señor hizo milagros. Esa palabra de milagros significa admirarse o contemplar algo con admiración. Los milagros no pueden explicarse según las leyes de la naturaleza. Y es por eso que nos asombra. Jesús asombró a las grandes multitudes y sigue asombrando. Asombró cuando de una manera instantánea un paralítico, el cual se levantó, tomó su cama, su lecho y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Fíjese nada más, Jesús enumera los milagros que estuvo realizando cuando dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Ahí está una enumeración de tantos milagros que Jesús hizo y que golpeó de esa manera a la gente con esa admiración. Es así entonces que estamos viendo del por qué Jesús es admirable. ¿Por qué se le llama admirable? Ya tenemos ahí ahora sí, llevamos 5, ¿verdad? Vamos con la otra razón, 6. Por su autoridad sobre los demonios. Y hermanos, esto es maravilloso. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo.
Y aconteció que saliendo el demonio, dice, el mudo habló y la gente se maravilló. Es lo que dice Lucas 11:14. Lo que sorprende y admira, que delegó también su autoridad a sus discípulos y también a nosotros. Nos ha delegado esa responsabilidad, nos ha delegado esa autoridad. Porque ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a sus discípulos, y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Lo que dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, dice, y nada os dañará. Y entonces, no tan solamente los discípulos admiraron a Jesús por lo que él hacía, que los demonios se sujetaban y se iban de la gente, sino que les digo, ustedes también les doy autoridad para que vayan y reprendan esos demonios en esas personas. Cuando el Señor les dio esa autoridad a sus discípulos y que se fueron, ¿y cómo regresaron esos discípulos, los 70? Bien contentos, admirados, y vinieron diciendo, Señor, en tu nombre se sujetaron los demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Cómo regresaron estos discípulos? Contentos, felices, admirados, golpeados de lo que Jesús hace. Así es que, hermano, hermana, si quieres también seguir admirando a tu Señor, tu bendito Salvador, cree esta palabra. Quiero decirte que a ti también te dio, a mí me dio también esa autoridad para que el demonio lo podamos echar fuera de cualquier persona. No le tengas miedo. Si tú le tienes miedo, entonces no crees lo que dice la palabra. Así que por esa razón Jesús es admirable. Por eso se llama admirable, porque te ha dado autoridad para que sigas viendo grandes cosas. Y dijo el Señor que íbamos a ser mayores que lo que Él hizo. Así que amemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. La séptima razón del por qué Jesús es admirable: por su poder sobre la naturaleza. Esta es otra gran verdad. Ahí en Mateo 8:27, en esa porción bíblica, en esos versículos, conocemos la historia. Cuando Jesús estaba navegando con sus discípulos en esa barca y empieza la tremenda tempestad, o el huracán, y empezó ahora sí a azotar, y los discípulos se espantaron y pensaron que se iban a morir. Estaban impactados por el miedo, por el viento. Pero Jesús, descansando, durmiendo, y los discípulos sufriendo. Por eso dice, cuando el barco en el cual Jesús navegaba estuvo a punto de zozobrar en una tempestad, y van y lo despiertan, Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, y inmediatamente se aquietaron. Dice, y hubo una gran bonanza. Dice, y los hombres se maravillaron. ¿Qué cosas dijeron? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Fueron qué? Impactados, admirados. Pues ese es su nombre. Ese es el nombre de nuestro Salvador. Ese es el nombre. Que es que admirable, bendito sea el Señor. Su poder sobre la naturaleza. Por eso es admirable. Y Jesús sigue siendo admirable. Veamos
la otra razón. La octava razón. Por su humildad y servicio. San Juan 13, 4 al 5. Ahí tenemos esta referencia. ¿Cómo la gente se admiró de Jesús por su humildad y servicio? Dice aquí, Jesús nos dio un enorme ejemplo de humildad y servicio. ¿Cuándo? Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Vean nada más la grande humildad de Jesús, lavando los pies de sus discípulos. Y eso fue admirable para sus discípulos y para toda la gente y aún para nosotros. Su humildad y servicio. Porque a eso vino Jesús. A servir. Y vino a servir con humildad. Y eso impactó. Y sigue impactando. Vamos a ver la penúltima razón. Por su muerte. También fue admirable. Por eso se llama admirable a Jesús por su muerte. ¿Por qué? Lo que dice Mateo 27, 50 al 54, no lo voy a leer, solamente lo voy a relatar. Cuando Jesús fue crucificado y exhaló su último aliento, ¿qué sucedió cuando expiró? ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en esa cruz? Nos dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y dice, y se abrieron los sepulcros. Qué tremendos acontecimientos vemos. Por eso Jesús es admirable. ¡Qué hombre que ha muerto y sucedan tales cosas! ¡Qué hombre! Murió Confucio, no pasó nada. Murió Mahoma, no pasó nada. Y así cualquier hombre que es muy reconocido en la sociedad, que es muy intelectual y no sé qué tanto, pero nunca van a igualar a nuestro Salvador. ¿Qué dijo el centurión cuando expiró Jesús y cuando se escuchó todo eso, esos relámpagos? El centurión, el que estaba con él guardando a Jesús, visto dice el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijo este centurión? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este centurión fue impactado. Le causó la admiración de la manera en que Jesús murió y los acontecimientos que sucedieron en ese momento. Y ahí donde este hombre reconoció, y es lo que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por eso es admirable. Por eso se llama admirable. La última razón. ¿Y cuál es la última? Por su resurrección. En la manera que Él resucitó. Jesús no está en la tumba. Cuando Jesús murió, la tierra tembló. Cuando resucitó, también.
Porque en el Evangelio de Mateo es lo que nos dice. De repente hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo, corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era brillante. Vean, escuchen eso. Brillante. Como un rayo. Sus vestidos eran blancas como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y casi se mueren del susto. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado, tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Luego, vayándose rápidamente y díganles a sus seguidores que Él ha resucitado de la muerte. Ahora, Él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Esto es lo que dice la palabra en la versión Palabra de Dios para todos. Para todos, ¿verdad? ¿Qué entendemos con esto, mis queridos hermanos? Qué sorprendente es esto, qué admirable. Por esa razón Jesús, su nombre es admirable. Cuando Él resucita, la tierra tiembla y casi los guardias se mueren del susto. Así dice la Escritura. Mis queridos hermanos, así podré seguir citando citas del por qué Jesús es admirable. Pero creo que con estas 10 razones es suficiente para que estemos más enamorados del Señor. Hemos aprendido y recordado sobre este nombre de Jesús admirable. Lo tengamos muy presente en nuestra vida. Admirad las obras de Jesús. Nos impulsan a vivir una vida de agradecimiento. Jesús es admirable. Por donde quiera que tú lo mires y sigas, va a seguir siendo admirable, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso es lo que dice Hebreos 13. Su poder no ha menguado, ni se ha debilitado. Su llamado para que crean en Él y lo reciban y le sigan y que sigamos en pie. No claudiquemos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si verdaderamente crees con todo tu corazón que Jesús es tu Salvador, entonces, por tus propias vivencias que tengas con Él, siempre confesarás que tu Señor es admirable en todos los días de tu vida y siempre vivirás impactado, siempre vivirás admirado de lo que el Señor, aún lo que puede hacer, que para nosotros es imposible, es difícil, pero para el Señor Jesús es posible, es fácil. Por esa razón, su nombre es admirable. Por eso, por esa causa, el profeta dijo ese nombre, llamará su nombre admirable. Hermano, hermana, te pregunto y con eso termino. ¿Verdaderamente Jesús es tu admirador? ¿Estás admirado por Él? ¿Estás admirado
de lo que Dios ha hecho contigo? Y si no, es porque tú no crees. Y si no, es porque tú no te interesa. Ahora sí, créele a Dios, créele al Señor Jesús. Hoy te invito a que tú le creas. No creas a las supersticiones, no creas a lo que dice la gente, cree lo que dice la palabra, porque hoy te he recordado la palabra, te he enseñado la palabra. Que Dios te bendiga, ponte a orar y seas una mujer, un hombre bendecido, impactado por lo que Dios hace. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente edición con el siguiente nombre. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones. Les envío un fuerte abrazo.